Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios nos bendiga a todos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde, pero espero que estemos bien, estemos pues en lo que cabe, ¿verdad? Con salud, que haya alimento en nuestros hogares, con trabajo, el que tiene la bendición de tener un trabajo y pues siguiendo adelante, ¿verdad? Siguiendo adelante en los caminos del Señor, en los caminos de Dios. Hoy vamos a tener una bonita enseñanza bíblica, la lectura cristiana de la palabra de Dios. Queremos continuar. Estuvimos dando una enseñanza recién del libro de los Éxodos, el capítulo 24. Éxodo 24 específicamente, estuvimos hablando, comparando el pacto de sangre que Jehová Dios le ordenó a Moisés frente al monte, y que comparamos que es el mismo pacto, exactamente el mismo pacto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Hicimos esa comparación. Si no lo has visto, pues yo te invito a que puedas verlo aquí mismo en nuestro canal de YouTube, en Odres Nuevos. Bueno, queremos establecer siempre la radio con ayuda. Estamos orando al Señor para que nos ayude para establecer la radio Eagle FM, para pues promocionar los mensajes siempre y pues montar la radio cristiana. Les pido que me ayuden con sus oraciones para poder hacer este proyecto. Entonces queremos seguir, que yo les dije que, bueno, en el libro de Éxodo, siempre en otras lecturas, habla de siempre la historia de Moisés ahí, que el pueblo de Israel, Moisés y todo, pero es una representación, es un simbolismo de lo que vendría adelante con la iglesia, con el Señor Jesucristo, los discípulos, los apóstoles, y de ahí avanzando con el tiempo la iglesia. Todo representativo, todo lo que Moisés hizo es representativo de Jesucristo en la iglesia. Entonces queremos continuar. En esta ocasión tenemos el capítulo 19 de Éxodo, pero antes del Éxodo 19, que lo vamos a hacer otro día, vamos a hacer una comparación de este capítulo este capítulo es más escatológico, es profético, el simbolismo que tiene es para cuando la venida del Señor Jesucristo. Hay dos eventos, que es cuando la iglesia sea levantada, es un evento, y la venida del Señor Jesucristo es otro evento. De eso habla el capítulo 19, escondido en el texto. No, si lo lees, el capítulo 19, tal vez no lo entienda, o tal vez alguien que tiene algo de conocimiento de las figuras o símbolos de las escrituras pueda que entienda un poco. Pero hoy quiero hablar, o quiero enseñar, quiero que aprendamos, porque yo aprendí también estudiando, leyendo el capítulo 18 de Éxodo. Tengo varios años, a mí una de las cosas que me apasiona grandemente es estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Tengo 48 años. Cuando yo yo me crié en las cosas de Dios desde niño. Mi papá me llevaba desde muy niño a la iglesia. Pero realmente tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Un encuentro personal real que Dios cambió mi vida. No quiero decir que me presentó, yo lo vi, ¿verdad? No, Dios hace las cosas, cambia nuestra vida de una forma extraordinaria, sin que lo veamos, pero podemos sentirlo, podemos saber que es Él quien hizo una cosa, hizo la otra. A los 25 años conocí al Señor realmente, y hasta el día de hoy pues he continuado, he tenido altos y bajos y toda la cuestión, porque como humanos así es. Pero me ha apasionado la palabra de Dios, y algunas escrituras en la Biblia, algunas escrituras he orado siempre a Dios, Señor, porque no le entiendo a esto, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió lo otro? Aproximadamente hace como 10 años,
sucedió algo diferente en mí. Bueno, no voy a contar lo demás, pero hay cosas que han pasado en mi vida, ¿verdad? Situaciones tremendas, difíciles, pero en esos momentos difíciles, en cuando atravesamos, la Biblia dice que vamos a pasar por el fuego y no nos vamos a quemar. Vamos a pasar por el agua y no nos vamos a ahogar. He pasado por situaciones, en un momento de esos muy difíciles, recuerdo muy de noche, estaba muy agobiado y recordé que tenía un Dios grande y poderoso. Y agarré una escritura, la Biblia, en esa hora de la madrugada y empecé a estudiar de nuevo la palabra de Dios, a leer, porque el estudio de la Biblia, la lectura y el estudio de la Biblia, siento que me llena completamente mi vida, me conforta, me bendice. Y esa noche, esa madrugada, yo empecé a estudiar y empecé a ver las cosas diferentes en la palabra de Dios. La Biblia, hay muchas formas de estudiar la Biblia, pero si tú la lees, ves el texto, la historia que está ahí, pero hay mucho más atrás de ese texto. Hay mucho más escondido, que Dios así lo ha querido. Dios dice que muchos viendo, no van a entender. Entonces, de ahí para acá empezó una cuestión bien diferente. Al leer la palabra de Dios, puedo ver o puedo entender más allá de los textos. Siento que es como un don que Dios me puso, ¿vale? Pero hay lecturas que no las he entendido y a ver, digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, podemos predicar de esa lectura, hablar, aplicarlos a nuestra vida, aplicarlos a la vida cotidiana, a la iglesia ahora y todo, pero yo sé que hay algo más ahí escondido. Yo sé que toda la Biblia es una profecía, toda, y todos los simbolismos están escondidos y significan algo para el futuro, todo. Entonces, una de las cosas que se me hacía difícil entender o por qué sucedió esto fue cuando el Señor alimentó las 5,000 personas. Eran multitudes las que le seguían, pero dice la Biblia que esa multitud, esa gran cantidad de gente, venían a él para que lo sanara. El Señor sanaba cualquier cantidad de gente. ¿Se imaginan el trajín de él desde la mañana hasta la noche? Sanando, orando, hablándole de Dios, del reino. Y dice la palabra de Dios que él con 5 panes y 2 peces alimentó 5,000 hombres, solo contados los hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y dice que los recostó, mandó a los discípulos que los recostara en grupos de 100, alguna lectura que dice que grupos de 1,000, grupos de 100, grupos de 50 y grupos de 10. En los 4 evangelios encontramos esa historia, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y han pasado tantos años, y así como esa lectura, otras lecturas que yo que le pido a Dios que me ilumine la mente, no o sea, que me muestre el texto escondido que hay detrás de todo eso, ¿verdad? Y pues estudiando el libro de Éxodo, estudiando la vida de Moisés, que Moisés, como les dije la vez pasada, Moisés es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Él es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Así se ha establecido. Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la servidumbre de Egipto, lo llevó por el desierto y lo llevó a la tierra prometida. Lo mismo, el Señor Jesucristo hizo lo mismo. Ya lo vimos en la enseñanza anterior. Pero hoy es una enseñanza muy, muy, muy bonita, muy poderosa, muy tremenda, y vamos a entender esta lectura, la que está en el Nuevo Testamento. Vamos a comparar el capítulo 18 de Éxodo con el capítulo 6 de Marcos, del libro de Marcos, capítulo 6, que ahí nos cuenta de la alimentación con los 5 peces y los 2 panes a las 5,000 personas.
Y vamos a hacer una comparación y vamos a ver que exactamente es lo mismo que hacía Moisés en el Antiguo Testamento, que Dios estableció en ese capítulo 18, para que miles de años adelante, cuando viniera el Señor Jesucristo, lo mismo iba a hacer Él. Jesucristo es Dios, pues Él lo sabía todo. Pero mira qué tremendo, que ahora que tenemos la Escritura, que esta es la profecía real que tenemos de la palabra de Dios, podemos ver y entender lo de miles de años atrás es lo mismo que sucedió en el Nuevo Testamento. Jesús replicó lo que Moisés hizo con Israel, Jesús lo replicó también en Israel para la iglesia. Vamos a leerlo, vamos a iniciar a leerlo porque si no, no termino de hablar y no avanzamos con la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Es el libro de Éxodo, capítulo 18. Ahí habla de Jetro de Madián, que era el sacerdote de Madián, que era el suegro de Moisés. Habla de Moisés y habla de los ancianos, de los varones ancianos de Israel. Bueno, quería empezar ya, pero tengo que hacer este preámbulo porque si no, no me van a entender. Si Moisés es figura de Jesucristo, Moisés es símbolo del Señor Jesucristo. ¿Quién es Jetro? ¿Quién es Jetro? Jetro de Madián, dice la palabra de Dios. Jetro era el papá de Séfora, la que fue la esposa de Moisés. Si Moisés representa a Jesús, ¿quién es Séfora? Exactamente, Séfora representa la iglesia del Señor. Ok. Si Séfora es hija de Jetro de Madián, ¿quién representa a Jetro? Dice la Biblia que Jetro o Jetro, como queramos decirle, de Madián, tenía 7 hijas. Jetro de Madián tenía 7 hijas. Y Moisés se casó con una de las 7, con Séfora. Si Jetro tuvo 7 hijas, ¿quién es? ¿A quién representa? Exactamente. Jetro de Madián representa a Dios, a Jehová Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Jetro era el papá de 7 hijas. ¿A quién representan las 7 hijas? A las 7 iglesias del Apocalipsis. A las 7 iglesias del Apocalipsis. A eso representan las 7 hijas. Y una de las 7 hijas se casó con Moisés, Séfora. Entonces, esas 7 hijas, Jetro representa, si Moisés es Jesús, Jetro representa a Dios, a Jehová Dios. Eso es para que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque la lectura, estos personajes van a entrar en esta lectura y es importante que lo sepamos, que lo entendamos, que lo creamos. Hay que creer. Porque hay personas que no creen. Aunque le leas la escritura y compares, pues no creen. Porque no tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Bueno, hoy sí, Éxodo capítulo 18, vamos a comenzar con el verso 12, solo ese verso y después vamos a leer un poco más y vamos a ir avanzando. Dice la palabra del Señor en el Éxodo capítulo 18, perdonen los lentes que se me quebró la apatía y sin lentes no veo. El 12 dice, vemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Estaban frente al monte de Sión, al monte Sinaí, a la montaña del Señor. Hice un diagramita. Bueno, ya vamos a implementar estos diagramitas porque yo sé que me entienden mejor con los diagramitas. Están al revés por la cuestión del teléfono y la cámara.
Este es el monte de Sión, el monte de Dios. Entonces dice, el verso que acabamos de leer, dice que Jetro, Moisés, Aarón y 70 ancianos y los ancianos de Israel. Ya lo habíamos leído en la enseñanza anterior del capítulo 24 de Éxodo. Lo mismo leímos, recuerden, 70 ancianos, Aarón, sus hijos, Moisés. Bueno, lo mismo aquí. Dice que se reunieron. No está el pueblo está allá más lejitos. Exclusivamente al monte a comer. Jetro, Moisés, Aarón. ¿A quién representa? Jetro es Dios, representa al Señor, a Dios, Jehová Dios. Moisés representa a Jesucristo. Aarón representa a la iglesia, el sacerdocio de la iglesia del Nuevo Testamento. Y los 70 ancianos representan a parte de los judíos de Israel que se salvaron cuando el Señor estaba aquí. Solo los ancianos menciona la Biblia, porque ya a los príncipes y al pueblo nunca los llamó aquí, sino que ellos estaban allá. ¿Por qué? Porque Israel, el pueblo de Israel y los príncipes, los del Sanedrín, los fariseos y todo eso, no creyeron en Jesucristo. Dice que se reunieron, esta es una mesa y esta es comida, son platos, se reunieron a comer aquí, mire, en el monte. Esto va a suceder un día. Dios se va a reunir con Jesucristo, la iglesia y parte de los judíos israelitas, puede ser los apóstoles, allá. Va a haber una cena, dice el Apocalipsis, la cena, la boda del Cordero, va a haber una cena a comer. Dios come comida. Usted cree que Dios no come, está equivocado. Dios come. Jesucristo, después de que resucitó y que Jesucristo subió en una nube al cielo, comió pescado con los apóstoles. Ahí están las lecturas que lo dicen. Bueno, entonces, dicho esto, están ahí, ¿verdad? Y está el pueblo cerca. Vamos a leer el verso 13 al 16 del capítulo 18, que es el que estamos estudiando. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés, al día siguiente, después de que estuvieron ahí, ¿verdad? A juzgar al pueblo, se sentó Moisés a juzgar al pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés se sentó, la gente llegaba donde él con problemas, con líos, y Moisés juzgaba, bueno, este tiene razón, usted tiene razón, el otro no tiene razón. Vamos a solucionarte tu problema a ti o al otro, vamos por partes. Eso significa juzgar al pueblo. Dice, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, todo el día. Y viendo el suegro de Moisés, el suegro, ¿a quién representa Jetro, el suegro? A Dios. Todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Le preguntó. Porque te sientas tú solo y todo, ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Le dijo Jetro, vio que Moisés todo el día pasaba súper ocupado. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, vienen a mí. Venían a consultar a Dios una, y cuando tenían asuntos, cosas, vienen a mí, dice, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. O sea, Moisés, venían ellos a consultar a Dios de algún problema, una necesidad, lo que fuera. Dios juzgaba entre uno y el otro, revisaba las leyes de Dios, de Dios que Dios le dio a Moisés. Y dice que les declaraba las ordenanzas de Dios y sus leyes. Les declaraba las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces, vemos, hice un diagramita acá,
vemos que Yetro vio que Moisés, aquí tengo el otro, vio que Moisés, todo el pueblo llegaba donde él, todo este grupo de gente llegaban donde él, y estaba desde la mañana hasta la tarde atendiendo a la gente. Entonces Yetro de Madián, su suegro, que representa a Dios, le dijo, no, esto no está bien. Te vas a cansar, te vas a fatigar. Le preguntó por qué hacía eso. Entonces él le dijo, no, es que el pueblo viene a mí para juzgar. Yo juzgo entre uno y el otro y vienen a consultar a Dios y yo leo las ordenanzas y las leyes que Dios dio y se las enseño, lo aclaramos todo y le doy la razón a alguien. Entonces, ok. Sí, seguimos leyendo. Moisés, esto que leímos, juzgaba y les consultaba a Dios, declaraba las ordenanzas y las leyes de Dios. Ahora, del 17 al 24, viene el consejo que Yetro le da a Moisés. Para que Moisés se convirtiera en el intercesor entre el pueblo y Dios. O sea, en ese momento Moisés era el intercesor entre el pueblo y Dios. Pero ¿cuál era el lío? El lío era que el pueblo llegaba solo a Moisés. Moisés estaba ahí y toda la gente hacían fila, eran horas y horas tras horas. Y Moisés trasladaba el mensaje a Dios o conforme a las leyes que Dios le había dado, les daban. ¿No les parece casualidad que lo mismo hacía nuestro Señor Jesucristo? Moisés es tipo de Jesús, símbolo, figura. Jesús estuvo en esta tierra, nuestro Señor, y exactamente lo mismo hacía. Desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche, las multitudes de gente lo seguían. Él les daba la palabra, les daba las enseñanzas de Dios, el mensaje que Dios había dado para que lo trajeran. Y sanaba a los enfermos, les daba alimento, los atendía. Y toda la gente se agolpaban a él, a Jesucristo. Es lo mismo, la figura de Moisés. Seguimos leyendo. Dice, del 17 al 24, viene el consejo de Yetro para Moisés. El consejo de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense la conversación de Dios, Jehová Dios, con el Señor Jesucristo, aunque es el mismo, para decirle, mira, lo que vas a hacer al Señor Jesucristo, Dios, vas a ir a la tierra y vas a hacer esto. Lo vas a hacer así. Yetro le dijo el consejo a Moisés. Dice el 17, verso 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. El 18, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo, le dijo Yetro a Moisés. Imagínense, Dios a Jesucristo. El 19, oye ahora mi voz, le dijo Yetro. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Miren qué palabras del sacerdote de Madián. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Porque él mismo representa a Dios ahí. Y está tú por el pueblo delante de Dios. A mí el consejo que le dio. Está tú por el pueblo delante de Dios. Y somete los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Y muéstrales el camino por donde deben andar. Y lo que han de hacer. O sea, Yetro de Madián, el sacerdote de Madián, le dio el consejo a Moisés y le dijo, mira Moisés, tú tienes que ser el intercesor de este pueblo, tú tienes que estar por este pueblo, tú vas a ser el representante de este pueblo. Tú vas a someter los asuntos de ellos a Dios, a Jehová Dios. Por eso la palabra de Dios dice que no hay otro nombre o otro hombre
Solo hay un mediador, dice el Nuevo Testamento. Creo que es el apóstol Pablo, creo que lo dijo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Así dice la palabra de Dios. Yo no sé por qué se pierden. Muchos, miles se pierden buscando por otro lado llegar a Dios. O sea, no entiendo. Porque no leen la palabra de Dios. Y si la leen, no la creen. Le creen más a los hombres que a la palabra de Dios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, eso es lo que le dijo Yetro a Moisés. Mira, tú debes de ser el intercesor, tú tienes que estar por este pueblo y tú vas a ser está bien lo que estás haciendo es el medio de entre el pueblo y Dios. Pero le dijo Yetro, miren lo que sigue. Le dijo, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, enséñaselas. ¿Qué hizo Jesucristo cuando vino a esta tierra? Les predicaba, les enseñaba las ordenanzas de Dios. Y muéstrales el camino por donde deben andar, le dijo Yetro a Moisés. Lo que han de hacer, lo mismo hizo Jesucristo. Vino a enseñarnos el camino por donde debemos andar y lo que debemos hacer. Quedó escrito en su palabra lo que Jesucristo vino a hacer. El 21. Aquí es el otro consejo. Mire. Además, escoge tú de entre todo el pueblo. Varones de virtud. Escoge varones de virtud. Es la primera que debe tener el varón que va a escoger. Temerosos de Dios. Varones de virtud. Temerosos de Dios. Varones de verdad. Varones de verdad. No de verdad que eran no sé cómo explicarlo. O sea, se refiere a que sean varones de sinceridad, pues de verdad, de que hablen lo recto. Y aborrezcan la avaricia. Mire qué lindo este verso, me fascina a mí. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, y aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes. Ponlos sobre el pueblo por jefes. Jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Mire qué tremendo. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Y todo asunto grave lo traerán a ti, a Moisés. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Ok. Yetro, que es el símbolo, representa a Dios, le dijo a Moisés, a Jesús, mira, lo que tienes que hacer es tú ser el mediador entre el pueblo y Dios. Entre el pueblo y Dios, sí, vas a ser tú. Tú le vas a enseñar, vas a ir y le vas a enseñar las leyes y los mandamientos se los vas a enseñar. Pero como es tanta gente, es demasiada gente y tú solo no puedes. Entonces le digo, vas a elegir varones de virtud. Y Moisés lo hizo, eligió varones de virtud. Eligió varones temerosos de Dios, varones de verdad. Y varones que aborrecían la avaricia. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, aquí lo tengo. El Señor Jesucristo, lo mismo que hizo Moisés, Moisés eligió varones de virtud
varones de verdad, temerosos de Dios, que aborrecían la avaricia, Moisés, y los puso, como le dijo su suegro, por grupo de miles, dice, de centenas, de 50, los puso a dirigirlos. Como líderes de esos grupos los puso. Dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga y la llevarán ellos contigo. Y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Dice, ponlo sobre el pueblo como jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Eso hizo Moisés. Escogió líderes y los puso como jefes de 100, de 1000, de 50. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo. Lo vamos a leer, pero les adelanto para que le sientan sabor. A mí me fascina esto, la enseñanza, porque he descubierto por qué el Señor Jesucristo, cuando la alimentación de los panes y los peces, mandó a sus discípulos que sentaran a toda la gente en la grama, les dijo, siéntalos de grupos de 100, de 50, siéntalos. Y mandó a los 12 apóstoles, oró por los panes y los peces y los repartieron. Era un simbolismo de esto mismo que hizo Moisés. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Escogió 12 hombres, 12 varones de verdad. Jesucristo, nuestro Señor, eligió varones de virtud, varones de verdad. Eligió 12 varones temerosos de Dios y que aborrecían la avaricia. Lo voy a repetir 1000 veces, que aborrecían la avaricia. Estos varones que eligió el Señor Jesucristo fueron los 12 apóstoles, 3, 6, 9, 12. Y ese día de los panes y los peces los juntó de 100 en 100 y de 50 en 50, dice la palabra de Dios. Lo mismo que hizo Moisés aquí en esta lectura del capítulo 18. ¿Por qué repito? Varones que aborrecían la avaricia, como lo mandó Yetro de Madián. Yetro de Madián, que representa a Dios, se lo mandó a Moisés. Dios a Jesús. Varones que aborrecían la avaricia. Ok, ¿por qué repito esto seguido? ¿Por qué? Porque en la actualidad, hay mucho mentiroso, mucho pastor, mucho evangelista, falsos profetas, mentirosos, hijos del diablo, que aman la avaricia, que están en las iglesias predicando la palabra de Dios por amor al dinero. Se hacen ricos con la iglesia del Señor, con el evangelio del Señor Jesucristo. Se hacen ricos, se hacen millonarios. Hablan de prosperidad, de dinero, de billete. Porque son ávaros. Dice aquí, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, no que la amen. Pero como la gente no entiende la palabra de Dios. La gente no la entiende. Y entre más les piden. Y no, es que el Señor te va a bendecir. Entre más das, más te va a bendecir el Señor. Y ellos andan en grandes carros, buenas casas, viven como reyes. Y la gente dándole su esfuerzo y su dinero. ¿Por qué? Porque son ávaros y mezclan la palabra de Dios con la avaricia, el dinero. Hablan de la prosperidad. Por eso lo repito. Porque el Señor Jesucristo, así como hizo Moisés, eligió 12 apóstoles, pero no eran ávaros. Y todo el Nuevo Testamento habla de lo que los 12 apóstoles escribieron porque el Señor les dijo, y no hablan de avaricia, ni de dinero, ni de billetes. Sí hablan de las ofrendas para los santos. La ofrenda era para los santos. ¿Quiénes son los santos? Las personas de la iglesia. Tanto los líderes como la congregación, para todos. Pero estos bandidos recogen mucho dinero para ellos.
no para la congregación, no para la iglesia. No todos, que conste que hay siervos de Dios verdaderos. Y conozco varios que las ofrendas que recogen lo dan para la iglesia, para la gente, para los santos, no para enriquecerse. Seguimos leyendo. Y dice que Moisés oyó la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo. Eligió 12 apóstoles, para que cuando Él se fuera al cielo, ellos quedaran como jefes. Ellos quedaron como jefes de los miles, de los cienes, de los 50, que es la iglesia actual, la iglesia de Jesucristo. Por eso existen líderes en las iglesias, pastores, llámense ancianos, como le llamen en la iglesia. Y hay buenos siervos de Dios, hay siervos de Dios rectos, honestos, que enseñan la palabra, solucionan los problemas de la iglesia internos, de los problemas de las personas, pero los problemas grandes los llevan, así como le dijo Yetro a Moisés, los problemas grandes los van a traer a ti. O sea, así se trabaja la iglesia, así se administra la iglesia. Hay problemas grandes que se llevan a Dios en oración, pero hay cosas pequeñas dentro de la iglesia que los líderes tienen que solucionarlas. Seguimos leyendo. Dice el verso 25. Y escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo. Moisés eligió sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés. Y ellos, los líderes, juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Mire que Moisés lo hizo, escogió a estos hombres. Ahora, si nos vamos a Marcos, vamos a ir a Marcos capítulo 6. Lo vamos a leer para que comparemos lo que está en 18 de Éxodo con esto. El capítulo 6, verso 31 en adelante, dice así en Marcos. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. El Señor Jesús hablando con sus discípulos. Y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían. Eran muchos. Miren, lo mismo que le pasaba a Moisés. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Qué fue lo que le dijo Yetro de Madián, su suegro, a Moisés? Oye, te vas a morir de estar atendiendo tanta gente todo el día, de la mañana hasta la tarde. Es lo mismo. De manera que ni aún tenían tiempo para comer. Estoy leyendo el Nuevo Testamento. Ya no estoy allá con Moisés y Yetro. Estoy con Jesús y sus discípulos. Marcos capítulo 6, verso 31. Venid vosotros aparte a un lugar, le dijo el Señor, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos, el 32, en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir, la gente, miren, y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él, siguiendo al Señor Jesucristo. Eran multitudes. Les estoy hablando de que solo aquí eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Igual que ahora. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos, a aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿cómo? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces.
Les mandó que hiciesen, mire lo que hizo el Señor, lo mismo que hizo Moisés allá. Les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, el verso 40, estoy en Marcos 6, 40, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Si nos vamos a los otros evangelios, y esta misma lectura está en ellos, habla también de 10. De 10. Dice, de grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Oye, ¿a quién se los dio? Los 5 panes y los 2 peces. A sus discípulos, los hombres que escogió para líderes, para jefes. Se los dio a ellos. Jesús no los repartió, el pan, los peces. Se los dio a los líderes para que ellos llevaran a la gente. Para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Sobraron de los 5 panes y los 2 peces, comieron 5,000 más, porque eran mujeres y niños. Pero sobraron 12 cestas. ¿Por qué sobraron 12 cestas? Porque eran 12 discípulos. Cuando los discípulos dieron a la gente, se multiplicó tanto que les quedó para ellos. Ellos iban a comer también de ahí. Así trabaja Dios. Ellos iban a comer de lo que Dios les estaba dando. Ahora, lo que sucedió aquí es lo mismo que sucedió cuando Moisés, Jesús, le dio a los apóstoles los 5 panes y los 2 peces. Los reunió en grupos de 100 y de 50 y de 10 igual que Moisés. Moisés lo hizo de 1000, de 100, de 50. Y les dio de comer y sobraron 12 cestas. Ahora, yo me preguntaba, yo decía, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué lo sentaste de 100 y de 50? Y yo siempre dije, bueno, pero es que hay iglesias grandes y hay iglesias pequeñas. Ahí está representado todo, iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias de 100, iglesias de 50, iglesias de 10. Pero ¿por qué 5 panes y 2 peces? Y los multiplicaste de una forma que todo mundo comió y se sació. 5,000 hombres, mujeres y niños. Y sobraron 12 cestas para cada uno de los que él estableció como líderes, como jefes. El derecho a comer también de los ministros. Los 5 panes y los 2 peces. El número 5 es el número que representa la iglesia, es el número representativo de la iglesia. Siempre que la iglesia de Jesucristo, la iglesia actual, la iglesia de la gracia, que está en el tiempo de la gracia, el número 5 representa la iglesia, es el número de la iglesia. ¿Por qué? Porque son 5 ministerios en los cuales fue fundada la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo fue fundada en 5 ministerios. Inició con apóstoles. Ese fue el inicio de la iglesia. El fundamento, la piedra viva Jesús, pero el fundamento, la base, la echaron los apóstoles. Apóstoles, profetas. Los profetas, el profeta en aquel tiempo era el que hablaba la palabra de Dios. No tenían la Biblia, pero se sabía en el Antiguo Testamento las profecías, los libros de los profetas, Moisés, el Génesis, el Éxodo y todo. Predicaban de lo que el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo. Eran profetas, los apóstoles, profetas. De ahí dice que evangelistas, apóstoles, los que empezaron, profetas, siguieron, evangelistas. Se fue fundamentando la iglesia. Y los últimos 2, pastores y maestros.
5 ministerios, iniciando por los apóstoles. Y así, hasta el día de hoy, hemos pasado los 2000 años que la iglesia ha estado. Hemos llegado, está el tiempo siempre de los pastores. Actualmente estamos con los pastores, que ya está desapareciendo este tiempo prácticamente, porque la mayoría son pícaros, ladrones y son ávaros. No todos. Hay siervos de Dios, pero la mayoría. La iglesia se ha descompuesto de una forma que están así. ¿Qué pasa? Entonces ahora viene el tiempo finales de los maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El último tiempo, para que antes de que el Señor venga, es el tiempo de los maestros, de la enseñanza. Dios, en el libro de Daniel lo dice, que el último tiempo, Dios va a revelar cosas que estaban escondidas en su palabra a sus siervos, a sus hijos. Él no va a hacer nada sin que le revele primero a sus siervos. Estamos en el tiempo de los maestros, pero lastimosamente hay falsos maestros también. Entonces, por eso el número 5 es el número de la iglesia. 5 panes. ¿Qué significa? El pan simboliza la palabra de Dios. El pan simboliza la palabra de Dios. El pan sin levadura. El pan con levadura no sirve. El pan, ¿cuál es la levadura? La prosperidad es la levadura. El evangelio de la prosperidad es levadura. Dentro del pan, la palabra. 5 panes le dio. Por eso habían 5 panes. ¿Quiénes repartieron los 5 panes? Los apóstoles. Los apóstoles repartieron el 5, simbolismo de la iglesia. Ellos empezaron a dar la palabra de Dios a la gente. Durante estos 2000 años, la iglesia ha estado dándole pan a la gente. El pan de vida, el pan que es Jesucristo, el pan que es la palabra. 2 peces, que simbolizan los peces. Puede significar 2 cosas. Los 2 peces pueden significar el mismo Señor Jesucristo y su Santo Espíritu que están con nosotros, porque la iglesia, el símbolo del Señor también es un pez. ¿Por qué? Porque pues el Señor le dijo a Pedro y a los demás que los iba a hacer pescadores de hombres. Puede simbolizar también 2 peces que iban a pescar durante el tiempo de la gracia, durante el tiempo de la iglesia, el tiempo de que iban a comer 5 panes. Todo ese tiempo de la gracia iban a ser 2 peces, simbolizan los 2000 años en que hemos estado viviendo. El tiempo de la gracia está a punto de terminar. Puede ser, porque el Señor le dijo a Pedro que iba a ser pescador de hombres. 2 peces puede simbolizar los 2000 años, cada 1000 y 1000 de pesca de hombres que está haciendo el Señor. Puede ser eso, pero también puede simbolizar al Señor Jesucristo, su Santo Espíritu. Eso es lo que simboliza el Señor. Le dio de comer a esos 5000 personas, a esas 5000 almas. Panes y peces. Lo mismo que hizo Moisés allá, los juntó en grupos y les enseñó la palabra. El Señor le enseñó la palabra a cada uno de los apóstoles, los discípulos, para que le enseñaran a la gente. Y hasta el día de hoy, la iglesia sigue avanzando, la iglesia no se para, la iglesia sigue. Dios sigue eligiendo siervos, Dios sigue eligiendo hombres para que lleven el mensaje de la palabra, las enseñanzas, las leyes, los mandamientos de Dios al pueblo, a la gente. Los establece como líderes en las iglesias para que lleven el pan de vida a la gente. Sigan dándole pan y pescado a las multitudes. Hombres de verdad, hombres temerosos de Dios, hombres que no aman la avaricia. Esos son los verdaderos líderes que ha escogido el Señor. Es fácil de identificarlos. Si nos perdemos es porque queremos un lugar donde el dinero es la prioridad, con el cuento de que si no das, Dios no te va a bendecir. Ese lugar no es de Dios. Pero Dios los va a juzgar a cada quien. A mí me indigna, realmente me indigna eso porque engañan a la gente. Este capítulo 18 de Éxodo es lo mismo que el Señor Jesucristo vino a establecer a esta tierra.
en el capítulo 6 lo que nos cuenta la palabra de Dios. Jesús vino, durante él estuvo en esta tierra, él anduvo caminando y de la mañana hasta la tarde atendía a toda la gente. Eran multitudes de personas que lo seguían, lo mismo de Moisés. Él estableció 12 hombres, les enseñó los mandamientos que Dios le había mandado con el evangelio de el perdón de pecados. Los estableció, les enseñó. Estos hombres, los 12 apóstoles, fundaron la iglesia del Señor y ellos siguieron la tradición, enseñaron a nuevos hombres, eligieron nuevos hombres de virtud, varones de verdad, que no amaban la avaricia, y los establecieron como líderes de la iglesia, y así sucesivamente, así fue hasta el día de hoy. Estas iglesias donde lo que más predomina es el oro y dinero, eso no es de Dios. Uno de los requisitos es que no amen la avaricia. Entonces, Moisés es un símbolo tipo del Señor Jesucristo. Yetro de Madián, Dios. Aarón, la iglesia. Es la profecía escrita en el Antiguo Testamento de lo que vendría en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Hemos llegado al final. Este es el estudio que preparamos de la comparación de Moisés y nuestro Señor Jesucristo. Ya teníamos uno anterior, el Éxodo 24. Hoy hemos visto el Éxodo 18. Y la próxima enseñanza es el Éxodo 19, que es, ahí está escrito en esa historia de Éxodo 19, la profecía escondida de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo estaremos de repente estudiando para que estén pendientes de esta enseñanza también. Gracias por estar con nosotros. Pedimos a Dios que les guarde, que les bendiga, que les proteja, que les muestre su verdad por medio de su palabra, que puedan entender que Dios cambie sus vidas, que crean en el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del amor de Dios que está en los 4 evangelios, y que podamos tener al Señor en nuestras vidas. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Hasta la próxima.